Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Vamos a realizar el ejemplo 166, tarea moral. Calcule la siguiente integral definida utilizando sumas de rima. Ok, voy a quitar esto. Sumas de rima. Bien, la integral dice ser que va de 0 a 1 de 3x a la 2 más 4x más 1 de x. Y dice que la respuesta es 4. Entonces, bien. Recordemos que nosotros, bueno, utilizando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Este ejercicio sería una belleza, en el sentido de que, pues, sale muy rápido. No obstante, digamos, cuando nos dicen que usemos sumas de Riemann, tenemos que respetar, ¿verdad? Tenemos que respetar el enunciado. Entonces, vamos a utilizar sumas de Riemann. Entonces, recuerden que el planteamiento geométrico de lo que sucede es que estoy haciendo rectángulos calculando su área y sumándolos. ¿Ok? El área de un rectángulo es ancho por alto o largo por ancho, como se quiera ver, pero en términos de, de sumas de Riemann vamos a pensar que es ancho por alto. Es decir, yo necesito generar de alguna manera, y viendo el enunciado, un ancho y un alto, ¿verdad? Para poder cambiarlos en la sumatoria. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero, digamos, obtener es mi función de partición. ¿Ok? Mi delta. ¿Ok? Entonces, chiquillos, esto es una fórmula, ¿verdad? La norma de la partición, digamos, sería B menos A, ópale, B menos A entre N. Ok, algo importante es que nosotros generalmente, bueno, generalmente no, el ejemplo que hicimos en clase nos daban la cantidad de particiones que teníamos, ¿ok? Ven que si ustedes ponen atención, este ejemplo no nos dan cuántas particiones se desean. Entonces, cuando no nos dan cuántas particiones se requieren, lo que vamos a asumir es que nos están pidiendo infinitas particiones. ¿Ok? Infinitas particiones, ¿qué es? Bueno, entonces es no asumir que ni son 8 ni 32 ni 64 sino que n va hacia infinito. Es decir, en algún punto vamos a tener que sacar un límite. ¿Bien? Entonces, recuerden, cuando no nos dan el n son infinitas particiones. Ahora, la fórmula es B menos A entre N. Entonces tenemos que tener claro quién es B. En este caso este es B y este es A. Entonces sería 1 - 0 entre la cantidad de particiones, es decir, N. N es mi cantidad de particiones, es decir, esto queda 1 sobre N o un enésimo. Cualquiera de las dos maneras de decirle está bien. Un enésimo. Generalmente se les dice un enésimo. Bien. Entonces ya tengo, digamos, mi largo de paso. Es decir, si yo tomo un mecate, digamos que el mecate viene a ser el intervalo, lo estoy dividiendo entre 1 entre n. ¿Ok? Entre un enésimo. Bien. Ahora necesito, jóvenes, necesito esto, perdón, aquí me faltó, esto es un delta sub x. Ahora necesito, digamos, porque yo lo que ocupo es meterlo en una sumatoria. Entonces recordemos que la sumatoria trabaja con, en este caso específico, con is, ¿verdad? Es un contador, el i es un contador. Entonces un x sub i va a ser, digamos, el ancho a cada vuelta, es decir, el contador va a 1, entonces hace un x por ese uno, un x por el 2, el contador va a 1, 2, 3, 4 hasta n, ¿ok? El x sub i, jóvenes, siempre va a ser mi función de partición por i, es decir, 1 entre n por i, es decir, i enésimos, ¿ok? O que es lo mismo, i sobre n. Entonces, función de partición por i. ¿Por qué por i? Porque es el contador de la sumatoria por el cual yo lo voy a, digamos, a sustituir cuando tenga la sumatoria, ¿ok? Entonces yo necesito que tenga un contador, si no, no tiene sentido hacer una sumatoria. ¿Quién va a ser? Bueno, va a ser mi función de partición, 1 entre n por i, es decir, i enésimos, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque, bueno, ustedes aquí tienen una multiplicación de fracción, entonces 1 por i y n por 1, n. Entonces, i sobre n, que es lo mismo a i enésimos. Bien, chicos, ya tengo el ancho,
y ya tengo el x sub i. Pero el x sub i realmente no hay, digamos, algún uso para él específico, digamos, dentro de la sumatoria, sino que lo voy a utilizar sustituyéndolo en el f de x sub i. ¿Quién es x sub i? Bueno, son puntos. Son puntos cada cuánto? Cada uno sobre n. Es un punto cada uno sobre n. ¿Ok? No sé si se entiende un poco. Digamos, la sumatoria lo que te dice, bueno, da una vuelta, entonces ella dice uno 2 3 4 y ese uno 2 3 4 el que va cambiando es el i. Es decir, te va dando x sub uno x sub 2 x sub 3 x sub 4. ¿Ok? Pero yo lo que necesito es el alto del rectángulo. ¿Ok? No necesito el ancho, porque ya el ancho lo tengo, porque el ancho me lo da, digamos, mi función de partición. ¿Ok? O mi delta sub x, que es lo mismo. Mi delta sub x me da el ancho, me falta el alto. Este, jóvenes, es mi ancho específico en un punto. ¿En cuál punto? En el i. ¿Ok? En el uno, en el 2, en el 3, en el 4, no importa, en el contador i. Pero yo necesito mi ancho, digamos, evaluarlo en la función para que me dé su preimagen, es decir, su alto. ¿Por qué? Porque las preimágenes están en y. ¿Ok? Entonces, bueno, quizás este análisis es un poco pesado, digamos, si ustedes no lo entienden, lo que tienen que, digamos, que asumir y pensar es que vamos a evaluar x sub i en la función. ¿Quién en la función? Bueno, es 3x a la 2 más 4x más 1. Entonces, cada vez que yo veo un x, voy a poner un x sub i, es decir, 3x sub i a la 2 más, ya se me olvidó, más 4x. Entonces, 4x, entonces 4x sub i más 1, ¿verdad? Voy a revisar. 3x a la 2 más 4x más 1 más 1. Bien. Pero jóvenes, ¿quién es x sub i? A x sub i resulta ser y enésimos. Entonces, 3 x sub i, es decir, y enésimos a la 2 más 4 y enésimos más 1. ¿Ok? Este es f de x sub i. Ok, este sí es el alto. ¿Ok? Este es el alto del rectángulo. Y este otro, jóvenes, es el ancho. Este es el ancho. Cuando yo haga alto por ancho, me va a dar el área, ¿ok? Me va a dar el área cada vuelta, es decir, cada I1, I2, I3, I4, ¿ok? Por eso se dice sumatoria de las áreas de los rectángulos, ¿ok? Bien, entonces, paso 4 es montar la sumatoria. Bien, la sumatoria de, digamos, si no saben cómo es, de ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Tienen que aprenderse. La sumatoria es, digamos, generalmente se le pone S sub n, ¿verdad? S sub n, o Sn es igual entonces a la sumatoria, no es tan difícil, desde igual uno hasta n. En este caso, bueno, en el ejemplo que hicimos en clase, nosotros pusimos desde igual uno hasta 8. ¿Por qué? Porque habían 8 particiones. En este caso hay n particiones, es decir, infinitas, ¿ok? Infinitas. Entonces nosotros vamos a poner n, ¿ok? Pongan ustedes n, digamos, desde igual uno hasta n. ¿De quién? Bueno, de f de x sub i por delta sub x. ¿Ok? Estos elementos ya lo sabemos quiénes son. Ya sabemos quién es nuestro delta sub x, que es 1 entre n. Y ya sabemos quién es f de x sub i, que es 3 y enésimos a la 2 más 4 y n más 1. Bien, entonces sustituyo. Entonces, sumatoria desde igual uno hasta n de f de x sub i. ¿Cómo lo voy a multiplicar? Voy a poner un paréntesis de una vez. Me voy a cuidar en salud y digo, viene por multiplicación. Entonces, yo pongo paréntesis. Ok, entonces 3 y n a la 2 más 4 y sobre n más 1. ¿Quién es esto? Jóvenes, esto es f de x sub i. Apenas esto es f de x sub i, me falta delta sub i. ¿Quién es delta sub i? Delta sub i es 1 entre n. No es i enésimo, no. Es 1 entre n. 1 entre n. Muy importante, chicos, no es i enésimo. Quiero que quede claro porque si ponen un i sobre n, resulta que todo el proceso parece que está bien, pero está mal, digamos, porque el ancho no depende del i. El ancho ya nos lo da la función de partición. Lo que sí depende del i es el alto.
¿verdad? El alto del rectángulo, el ancho no, porque el ancho es igual para todos. Recuerden que es una partición equitativa, ¿ok? Entonces, yo no puedo tener distintos anchos. Por eso el ancho es uno solo para todos los altos, ¿ok? Para todos los altos. Los altos sí son distintos, porque la curva, voy a, digamos, a hacer un, qué sé yo, un trazado aquí. Digamos, supongan que este es el plano cartesiano. Supongan que está la curva, ¿ok? ¿Qué sé yo? Y esta va de 0 a 1, es decir, va de aquí hasta 1. Supongamos que 1 es acá. Entonces vean, jóvenes, que si yo parto esto en 1 entre n, ¿ok? No importa quién sea n, 1 entre n, el ancho va a ser igual. El 1 entre n es para todos los rectángulos, ¿verdad? Para todos los rectángulos. No sé cómo escribir eso matemáticamente, pero bueno, para todos los rectángulos. El 1 entre n es para todos los rectángulos, pero el alto, fíjense que no. Vean que este alto es distinto a este o distinto a este, ¿verdad? Son distintos. ¿Por qué? Porque están bajo una curva, ¿ok? Entonces, aquí hay una preimagen que no responde, aquí hay seguramente otra, ¿ok? No sé si se aprecia. Entonces, este alto sí varía, por eso este alto depende de I, por eso el ancho no, el ancho es igual para todos, el alto depende de I. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ustedes dicen, bueno, claro, entonces este es mi alto, porque depende de I, este es mi ancho, porque no depende de I, porque digamos, no necesito que hayan anchos distintos, necesito que hayan anchos iguales. Bien, espero que se haya entendido esa parte. Ok, entonces ya aquí lo que me queda es sumatoria. Ya aquí, digamos, ya pasó, digamos, el planteamiento de las sumas de Riemann. Ya lo que me queda es resolver la suma, digamos, la suma propiamente, ¿verdad? La sumatoria. Bueno, y el límite cuando sale. Ok, entonces, jóvenes, ¿cómo resuelvo esto? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Lo primero que podría hacer es, digamos, ponerme de acuerdo quién es i a la 2 y sobre n a la 2. ¿Quién es eso, verdad? Entonces yo, bueno, digo, bueno, entonces, esto es la sumatoria, desde i igual 1 hasta n de, voy a poner paréntesis porque todavía no voy a distribuir. Entonces, 3. ¿Quién es i enésimos a la 2? Es i a la 2 sobre n a la 2, ¿verdad? Entra a multiplicar al numerador y al denominador. Lo voy a poner entre paréntesis porque todavía se está multiplicando por el 3. Aún no se ha, digamos, no ha pasado nada. Bien. Más 4 y sobre n más 1. Todo esto, jóvenes, por 1 entre n. 1 entre n. Sí, esto dice ser n igual 1 de... Entonces ya aquí sí puedo distribuir. Ven que algebraicamente no es tan pesado lo que hay que hacer aquí. Digamos, es distribuir este con este y este con este. Entonces ustedes dicen, bueno, 3 y a la 2 sobre n a la 2 por 1 entre n. Entonces, pues si ustedes no lo quieren hacer de un solo, póngalo así. Entonces, 3 por i a la n sobre n a la 2. Uy, perdón. I a la 2 es i a la 2. Uy, coño. I a la 2 sobre n a la 2 por 1 entre n. Si no lo quieren hacer de un solo, pónganlo. Simplemente, digamos, anuncien lo que van a hacer. Estas son multiplicaciones. Más 4 por i sobre n por 1 sobre n, más 1 por 1 sobre n. Vean que lo que hice fue escribir un enésimo, ¿ok? 1 sobre n lo puse en cada uno. Y yo ahora sí lo resuelvo, ¿verdad? Ahora sí vale la pena resolver. Igual 1 hasta n de... Entonces, 3 por i a la 2 por 1 es 3 i a la 2. N a la 2 por n, jóvenes, es n a la 3. Ujú. Más 4 por i por 1 es 4 por i. N por n, n a la 2. Más 1 por 1 sobre n es 1 sobre n. Ah, qué bonito nos quedó. Muy bien, continuamos, ¿verdad? Entonces, ya aquí, vean que en cuanto a factorización, sumas, restas, cancelación, no hay nada más que hacer. Vean que este y está al cuadrado, este y a la 1 y este y a la 0. Digamos, este y no existe. Ok. Entonces, ya aquí, jóvenes, lo que tenemos que aplicar es la propiedad que nos dice que yo puedo.
separar la sumatoria entre factores, ¿verdad? Cada vez que haya una suma, una resta, en este caso hay dos sumas, yo puedo incorporar una sumatoria, digamos, para separarla, porque esto es, así no lo puedo resolver así nomás, tengo que decir, bueno, por propiedad de sumatoria yo puedo hacer lo que voy a hacer, y al lado sobre n a la 3 más sumatoria, ahí es donde está el toque, igual uno hasta n de 4i sobre n a la 2 más sumatoria. Igual uno, esto es un i, n por, perdón, sumatoria de uno entre n. Ok, muy bien. Y ya aquí lo que tengo que hacer es dejar los i solitos, ¿verdad? Recuerden que yo tengo fórmulas para resolver sumatorias respecto a i a la uno y a la cero y a la 2 y a la 3 incluso. Entonces yo necesito dejar esta sumatoria de alguna manera con solito el i, con solito el i a la 2, con solito el i a la uno y con solito el i a la cero. ¿Ok? Entonces, yo puedo proceder de la siguiente manera. Si ustedes no quieren sacar, digamos esto de un solo, lo que pueden decir, bueno, lo primero que voy a hacer es separar 3 sobre n a la 3 por i a la 2. ¿Ok? Lo que hice fue separar el i. Vean que solo saqué el i. ¿Cómo sé que esto está bien hecho? Bueno, ustedes se devuelven. 3 por i a la 2 es 3 i a la 2. Y n a la 3 por uno, recuerden que aquí hay un uno, es n a la 3. Entonces está bien hecho. ¿Ok? ¿Por qué separo el n a la 3? ¿Verdad? Porque la sumatoria trabaja bajo el contador i. Es decir, ella lo que manda es el contador. De ahí en fuera, todo lo demás es constante. Esto es como si fuese un k. Entonces yo puedo sacar, que es lo que va a proceder en el siguiente paso. N igual uno de 4 sobre n a la 2 por, si ya saqué el 4 sobre n a la 2, ¿qué me queda? El i. Más, y ven que aquí, curiosamente, no tengo ningún i, tengo un i al hacer. Entonces yo puedo de una vez, o dejarlo así, digamos, que lo voy a hacer en el siguiente paso, o podría sacarlo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo, digamos, de la manera más extendida y creo yo transparente, ¿verdad? Para que a ustedes les quede lo más claro posible. Entonces, ¿aquí qué es lo que voy a hacer? Bueno, por propiedad de sumatoria, siempre y cuando se esté multiplicando, yo puedo sacar las constantes fuera de las sumatorias. Ok, maravillosa jugada, ¿verdad? Porque entonces tendría yo, ¿verdad? Entonces, en vez de la sumatoria igual uno a la n, 3 sobre n a la 3 por i a la 2, tengo 3 sobre n a la 3 de la sumatoria. Es un gran cambio. Parece un pequeño paso, pero es un gran paso. 4 sobre n a la 2 igual uno hasta n de... ¿Quién me queda? Bueno, me queda ahí, ¿verdad? Ven que yo lo que quiero son las sumatorias solitas. Más, y ven que aquí casualmente se me va todo, ¿verdad? Y aquí me queda pues un 1, ¿verdad? Es símbolo. Bien, aquí, jóvenes, de nuevo, si ustedes no se saben, digamos, quién es la sumatoria de igual uno hasta n de i a la 2 o la sumatoria de igual uno hasta n de i, o la sumatoria de igual uno hasta n de un k, que en este caso es uno digamos, entonces tampoco hay mucho que hacer, ¿verdad? Eso hay que aprenderse. Entonces, lo que voy a hacer es asumir que ustedes se lo saben, digamos, este desglose que procede a continuación, digamos, y lo voy a poner, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la sumatoria desde igual uno hasta n de i a la 2? Ah, eso es n más uno, 2n más uno entre 6, ¿verdad? Entonces, pongo en paréntesis, porque voy a hacer, digamos, una multiplicación y me queda n, n más uno, 2n más uno entre 6. Ok, todo eso, jóvenes, viene de aquí, de esta sumatoria. Es decir, voy con más 4 sobre n a la 2 de la sumatoria de i a, ¿quién es? N. N más uno sobre 2. Voy por, bueno, esto sale de aquí.
Voy por este, más uno sobre n, más uno sobre n, de la sumatoria de uno, que es n. ¿Ok? Es n. Bien, aquí si puedo cancelar algo, lo cancelo. Todo lo que ustedes pueden hacer, háganlo. ¿Ok? Háganlo. Ya que no pongo más sumatoria, porque ya la sumatoria, digamos, ready. ¿Ok? Voy a, nada más para que termine la simetría. Este salió de ahí. ¿Ok? Qué bonito. Bien. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Bueno, si puedo cancelar algo, lo cancelo. ¿Qué sé yo? Voy a intentar hacer, digamos, eh, todo lo que pueda respecto a cancelación y demás. ¿Ok? Entonces, tengo jóvenes. Por ejemplo, aquí esto es una, realmente, en el fondo, es una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Entonces tengo 3 por todo lo de arriba, 3 por n, entonces voy poniendo 3 por n más uno, 2n más uno y lo de abajo por lo de abajo, 6 por n a la 3, entonces 6n a la 3. Ah, bueno, ese sí es un n a la 3, ¿verdad? N a la 3, n a la 3, n a la 3, sí, n a la 3, correcto. Más. Bueno, aquí en el fondo también lo que tengo es una multiplicación de fracciones. 4n, n más uno sobre 2n a la 2. Y ya sé lo que están pensando, ¿verdad? Sobre n. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no cancela, verdad? De una vez. Bueno, lo que quiero hacer es como, digamos, como lo que sería matemáticamente lo más correcto, al menos lo más correcto que me saldría. Entonces, aquí, digamos, obviamente yo puedo cancelar, ¿verdad? Este con este, aquí se cancela este con uno de estos y aquí se cancela este con uno de estos, ¿ok? Entonces, estoy intentando hacer, digamos, como la mayor cantidad de pasos para que nadie se le confunda con algo. Ven, más 4n más uno sobre 2n y más uno, ¿ok? Aquí nos quedamos más uno. Bien, jóvenes, ya la sumatoria la resolví, ¿verdad? Bueno, creo, ¿verdad? Que ya la sumatoria la resolví. No hay nada más que, digamos, yo pueda hacer en términos de, digamos, de n, y así, bueno, podría, qué sé yo, distribuir aquí todo eso, pero digamos, esa no es mi intención primordial, ¿verdad? Ahorita lo que yo quiero hacer es obtener el límite. ¿Por qué el límite? Esta parte no la hicimos en clase, o al menos no la hemos hecho, porque cuando ya ven este video ya la hicimos. ¿Por qué el límite? Bueno, porque recuerden que el ejercicio pasado terminó aquí porque en vez de n tenía 8. Tenía la cantidad de particiones, ¿verdad? En este caso, volvemos al enunciado, no tengo quién, digamos, cuáles son mi cantidad de particiones, no tengo quién es n. Entonces recuerden, cuando no me dicen la cantidad de particiones, n va a infinito, es decir, son, digamos, infinitas particiones. Eso matemáticamente hablando, ¿cómo se escribe? Ustedes dirán, ¿verdad? Es una gran pregunta que nos podemos hacer. Estamos en el paso 5. Paso 5. Entonces, matemáticamente hablando, ¿cómo escribo que son infinitas particiones? Bueno, ¿cómo no de otra manera que con un límite? Cuando n tiende a infinito de lo que me dio la sumatoria. ¿Quién es la sumatoria? Bueno, aquí, 3n más uno, 2n más uno sobre 6n más 4n más uno, 2n más uno. Ah, qué bonito, ¿verdad? Bueno, aquí cierro. Qué bonito. El límite cuando n va a infinito, es decir, cuando tengo infinitas particiones, ajá, de mi sumatoria, de mi sumatoria de qué, de mi ancho por el alto, que es esta que tengo acá, mi ancho por el alto. Ven que la sumatoria, bueno, lo que hice fue tratarla algebraicamente para que me diera, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Es muy bonita. Entonces, ¿cómo se hace un límite de esta naturaleza, verdad? Entonces recuerden que los límites cuando van a infinito se trabajan con
factorización forzada. Ok, entonces lo que voy a procurar, jóvenes, es, digamos, resolver mi límite, ¿verdad? Con factorización forzada. Voy a cambiar de color. Sí. Entonces, digamos, aquí puedo hacer varias cosas. Podría simplemente sacar n's de aquí o podría distribuir, que sería, digamos, un poquito más formal. Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, hacer mi tratamiento más formal, el más formal que pueda. Ahora, tampoco voy a hacer, digamos, álgebra de más, ¿verdad? Porque vean que yo podría incluso sumar estas fracciones y sumarlo con este uno, pero eso no es necesario en el sentido de que yo puedo, digamos, distribuir el límite a cada uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, por propiedad de límite, ¿verdad? Entonces no se ponen a sumar estas fracciones. ¿Por qué? Porque ustedes pueden agarrar un límite de la primera, un límite de la segunda y un límite de la tercera. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de la primera, 3 n más uno, 2n más uno sobre 6n a la 2, más límite cuando n tiende a infinito de 4n más uno sobre 2 más límite, como no, n tiende a infinito de uno. Ah, muy bonito, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Ahora sí. Aquí podría ser, digamos, varias cosas. Lo que voy a hacer es distribuir, que yo creo que es lo que la gran mayoría haría. Entonces, distribuimos este 3, ¿verdad? Vamos a distribuir este 4 de una vez. ¿Ok? Es quizá un camino un poco largo, pero yo creo que es el que tomaría la mayoría. ¿Entiende infinito? Entonces, quiero que, digamos, quiero ir por ahí, que yo creo que es, digamos, el más común. ¿Ok? Entonces, 3 por n, 3n. 3 por uno, 3. Todo esto aún se está multiplicando por el 2n más 1. Entonces, mucho cuidado. Más límite cuando n tiende a infinito de 4 por n más 4 por 1 sobre 2n. Más límite cuando n tiende a infinito de 1. Claro, límite de 1. Hay que ir pensando cuánto es eso, ¿verdad? Sí. Ok. Voy de nuevo entonces a distribuir. Entonces, este por este y este por este y este por este. ¿Ok? Entonces, límite. Uy, bueno, no importa. Ya quedó esto como un árbol de Navidad. N tiene infinito de 3n por 2n, entonces 3 por 2, 6. Y n por n, n a la 2. 3n por 1 es 3n. 3 por 2n es 6n. Y 3 por 1 es 3. Qué bonito, todo positivo, ¿verdad? Todo positivo como en la vida. 6n a la 2. Más límite cuando n tiende a infinito. Aquí ya, chiquillos, voy a empezar a factorizar forzadamente. Entonces, de aquí arriba voy a sacar un n. Entonces, 4 más 4 sobre n sobre 2 entre n. Y el límite cuando n tiende a uno de uno es nada más y nada menos que uno, ¿verdad? Que ese límite no hace nada, no hace nada, porque no hay ningún n. El límite trabaja bajo n. En este caso no hay ningún n. Bien, de aquí, chiquillos, voy entonces a sumar aquí lo que haya que sumar, restar lo que haya que restar y multiplicar lo que haya que multiplicar. Límite. Cuando n tiende a infinito de, bueno, a la 2 solo tengo uno, entonces 6 n a la 2. A la uno tengo 2, 6 y el 3. Los dos están sumando, entonces queda 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Más 9n más 3. 6 sobre n. Más, ojo, ya aquí, digamos, puedo proceder a la cancelación. Entonces, ¿qué me queda? Límite cuando n tiende a infinito de 4 más 4 sobre n sobre 2 más 1. Ok, ven qué ejercicio más largo. Más, ahora voy a proceder con con la factorización forzada. Entonces, ¿cuánto? Digamos, ¿cómo sé yo qué tengo que sacar? Bueno, lo que tengo que sacar es lo que tengo que cancelar, es decir, n a la 2. Entonces, 6 más 9 sobre n más 3 sobre n a la 2 sobre 6 n a la 2 más
Jóvenes, ya aquí puedo, digamos, proceder con el límite. 4 más lo que va a sustituir son n por infinito. 4 sobre infinito sobre 2 más uno. Ven que voy haciendo los límites de conforme va pudiendo, ¿verdad? Ustedes se pueden quitar un límite de encima, se lo quitan. Bien, ¿cómo no vamos a hacer esta cancelación, verdad? Si es lo que estamos procurando. Límite cuando n tiende a infinito de, ¿qué me quedó? 6 más 9 sobre n más 3 sobre n a la 2 sobre 6 más, ojo, ¿cuánto es 4 sobre infinito? Esto se va a cero. 4 medios me queda más uno. Sigo. Ya aquí, nuevamente puedo hacer la sustitución de n cuando tiene infinito de este límite. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 6 más 9 sobre infinito más 3 sobre infinito al cuadrado sobre 6 más 4 sobre 2 es 2 más uno. Bien, parece que todo va por buen camino, ¿verdad? Esto se hace cero, esto se hace cero, ¿cómo no? Y esto me queda entonces, ay, qué bonito, sí, sí no salió. Esto me queda 6 sobre 6 más 2 más uno 3. ¿Cuánto es 6 sobre 6? Es uno más tres. Ay, qué bonito. Nos dio 4. Bueno, ahí, qué susto si no nos daba, ¿verdad? Pero bueno, nos dio 4. ¿Cuánto nos tenía que dar? 4. Muy bien, chiquillos. Este es el proceso para hacer unas sumas de rima sin la cantidad de particiones específicas, es decir, con n particiones, es decir, infinitas. ¿Ok? Vean cómo se hace. Entonces, primero se hace el planteamiento para la suma, es decir, se obtiene el ancho y el alto. El alto y el ancho se, digamos, se ponen dentro de la sumatoria. Hago alto, que es evaluar el f de x, perdón, el x sub i en f. Entonces queda f de x sub i. ¿Quién es f? Bueno, la función que sea que esté aquí, ¿verdad? En este caso es un polinomio. Evalúan x sub i, que siempre va a quedar como un i, ¿verdad? Tiene que tener un i, si no, no sirve. Entonces, sí, en este caso era i sobre n, pero bueno, puede ser muchas cosas, ¿verdad? I sobre n. Eso es el alto por el ancho. ¿Quién es el ancho? Bueno, es la función, uno sobre n, es decir, es el paso. Bien, entonces aquí simplemente lo expando, expando la sumatoria lo más que pueda, hago la suma, resta, multiplicaciones y divisiones que tenga que hacer y separo la sumatoria, saco todas las constantes y me quedan, en este caso específico, y a la 2 sí y uno. Eso, por fórmula, yo tengo que saber quién es, ¿verdad? Por fórmula ya se las di. Eso uno sabe quién es, hace lo que tenga que hacer, cancela lo que tenga que cancelar y ahí sacan el límite. ¿Cuál límite? Cuando n va a infinito. ¿Por qué infinito? Porque son infinitas particiones. ¿Ok? Ese límite ya deberíamos saber resolverlo, ¿verdad? Bueno, yo ahí lo hice lo más detalladamente posible que pude, pero bueno, ahí está. Y cuando lo resuelvan les da un numerito. Recuerden que las integrales definidas dan un número. Tienen que dar un número. ¿Por qué? Porque es un área. ¿Cómo no? ¿Verdad? Es un área. Entonces eso da, jóvenes, 4. Específicamente para este. Pura vida.